Mi tía me robó mi herencia. Entonces, el karma la golpeó y su vida se desmoronó. Mi tía era una de las dos hijas de mis abuelos. En contraste, mi madre era su polo opuesto. Desde muy joven, trabajó en la tienda de mi abuelo a partir de los 12 años. Nunca pidió nada, y con el tiempo y su esfuerzo, logró montar su propio negocio. En cambio, mi tía no tuvo un trabajo estable hasta los 26 años, durante su juventud, robaba constantemente a sus padres y siempre estaba metida en problemas. A pesar de esto, mi abuela la malcrió y también a sus hijos. Mi tía tuvo 3 hijos de 3 hombres diferentes, y curiosamente, su primer marido no fue uno de ellos, si sabes a lo que me refiero. No importaba lo que hicieran mi tía o sus hijos, mi abuela siempre salía en su defensa, justificando cada error. Nunca tenía tiempo para mi madre y sus hijos, salvo cuando necesitaba algo de nosotros. La única razón por la que mi madre la visitaba era porque amaba a mi abuelo, quien siempre fue un pilar en nuestras vidas. Mi abuelo falleció en 2004, lo que dejó a la familia en un estado de duelo. Unos meses después de su muerte, mi abuela decidió redactar un nuevo testamento. Mi madre y mi tía estaban presentes cuando ella lo firmó, así que sabían exactamente lo que decía. En el testamento, se estipulaba que, al fallecer mi abuela, su casa se vendería. El dinero se dividiría en un 25% para mi madre y mi tía, mientras que el 50% restante se repartiría equitativamente entre todos los nietos. En ese momento, la casa valía más de 500.000 libras, así que sería una pequeña y bonita herencia, aunque no algo que realmente cambiara mi vida. Sin embargo, la historia no terminó ahí. Las decisiones y acciones de mi tía llevaron a un giro inesperado en los acontecimientos. El karma, como se dice, siempre encuentra la manera de equilibrar las cosas, y su vida pronto se desmoronó, dejando atrás un rastro de consecuencias que nadie pudo ignorar. En 2010, mi madre murió tras un accidente, y lamentablemente, no tenía un testamento vigente. En ese momento, ya no tenía su negocio y estaba alquilando una casa, así que no poseía nada de mucho valor monetario. Lo único que realmente le preocupaba era cómo se organizaría su funeral si llegaba a fallecer. Me había hablado con detalles sobre sus deseos, la música que quería, las flores que le gustaban, el color del ataúd e incluso la ropa que esperaría que llevaran las personas en su funeral. Ella deseaba que la gente vistiera colores cálidos y brillantes, para que la celebración de su vida reflejara alegría en lugar de tristeza. Sin embargo, cuando llegó el momento y ella falleció, mi tía y mi abuela se hicieron cargo de todos los arreglos. Lamentablemente, trataron de deshacer todos los planes que mi madre había compartido conmigo. Las canciones que eligieron eran aquellas que yo sabía que a mi mamá no le gustaban en absoluto. Las flores no eran de los colores adecuados, y el ataúd que seleccionaron era verdaderamente horrible. Con la ayuda de mis hermanos, logramos cambiar algunas de las decisiones para que el funeral se asemejara más a lo que mi madre hubiera querido. Sin embargo, por alguna razón, el ataúd no se podía cambiar, y mi abuela se negó a permitir que la gente viniera vestida de payasos, así que todo terminó siendo negro. Fue una experiencia frustrante y dolorosa. Después del funeral, mi abuela tomó la decisión de cambiar su testamento. Nuestra tía nos informó a mis hermanos y a mí que no había tenido ninguna participación en la redacción del Nuevo Testamento, mientras que nuestra abuela nos explicó que había hecho el cambio para que la parte que correspondía a mi madre fuera para sus hijos. Al principio, pensamos que eso estaba bien. Sin embargo, tras la muerte de mi madre, mi abuela simplemente dejó de hablar de ella. Al principio creímos que era porque todavía se estaba recuperando de la pérdida de su hija, pero incluso 5 años después, seguía sin mencionarla. Era desconcertante. Si surgía la oportunidad de hablar de alguna anécdota sobre mi madre, mi abuela intentaba rápidamente cambiar de tema, a menudo hablando de lo difícil que lo habían pasado mi tía y sus hijos. Y si yo intentaba hablar de mis propios problemas, de alguna manera ella siempre encontraba la forma de relacionarlos con las dificultades de mi tía. Yo había sufrido una crisis nerviosa tras la muerte de mi madre, así que puedes imaginar lo doloroso que era escuchar, bueno, otra persona lo ha pasado mucho peor. En 2016, mi abuela falleció. Antes de irse,
Había escrito con detalle lo que quería que se hiciera en su funeral, y para mi sorpresa, eran básicamente las mismas cosas que había elegido para el funeral de mi madre, incluso la música que se iba a tocar. No entiendo por qué intentó hacer un funeral como un ensayo general, con mi madre como sustituta, pero era evidente que eso era lo que estaba tratando de lograr. Era como si quisiera revivir la experiencia, pero con un giro extraño. Después de su fallecimiento, mis hermanos y yo estuvimos esperando noticias sobre la lectura del testamento. Cada vez que me encontraba con mi tía, ella me decía constantemente, «Oh, pasará otro mes antes de que podamos hacer la lectura». La verdad es que no me importaba mucho. Para ser honesta, no me preocupaba por el dinero. Sin embargo, mi hermano mayor tenía la esperanza de usar ese dinero para pagar una luna de miel para él y su entonces prometida, y mi hermano menor estaba a punto de comenzar la universidad, así que la situación se tornaba más urgente para ellos. Finalmente, mi padre tuvo la oportunidad de encontrarse con el abogado que mi abuela había contratado para ocuparse de su testamento y le preguntó qué estaba sucediendo. Fue en ese momento que el abogado dejó escapar que el testamento ya se había leído y que le dejaba todo a mi tía. Cuando mi padre cuestionó esto, el abogado le explicó que mi tía había estado presente cuando se redactó el testamento, a pesar de haber prometido que no tenía nada que ver con él. Esto fue un gran golpe para nosotros, ya que habíamos confiado en su palabra. Cuando confrontamos a mi tía sobre esta situación, ella inicialmente trató de negarlo todo, pero finalmente tuvo que admitir que nos había mentido a todos. Nos mostró el testamento y confirmó lo que ya sospechábamos, la casa y todo su contenido ahora eran de mi tía. Esto incluía las medallas de guerra de mi abuelo, quien había luchado valientemente en la Segunda Guerra Mundial. Cuando le recordé que me había prometido esas medallas antes de morir, ella simplemente respondió, «Bueno, a menos que lo tengas por escrito, no tendrás nada en esta casa». De todos modos, ya se las di a Clive. Mi corazón se hundió al escuchar su nombre. Clive, que no es su nombre real, era su hijo mayor y la definición de un fracasado en muchos aspectos. Había estado en prisión por robos y tráfico de drogas en varias ocasiones. Sabía que en el momento en que ese idiota tuviera en sus manos las medallas de mi abuelo, las habrían vendido sin pensarlo dos veces. Sentí una mezcla de rabia y tristeza, no solo por la traición de mi tía, sino también por la pérdida de algo tan valioso y significativo que pertenecía a mi familia. Estudiamos la posibilidad de llevarla a los tribunales por el testamento, pero todas las personas con las que hablamos nos advirtieron que probablemente no obtendríamos nada a cambio. Fue entonces cuando, de manera sorprendente, puso la casa a la venta por casi 750.000 libras. Había engañado a demasiadas personas en nuestra ciudad, y su plan era vender la casa y mudarse más cerca de su hija, que vive en una gran ciudad. Hicieron una oferta por la casa, y ella incluso dio un depósito para una nueva vivienda cerca de la gran ciudad. Pensé que eso era todo, que finalmente se saldría con la suya. Pero aquí es donde entra en juego el karma. Las personas interesadas en la casa de mi abuela decidieron hacer un estudio para verificar si había problemas estructurales. Y vaya si lo sabía. Resultó que el terreno en el que estaba construida la casa era demasiado blando para el tipo de estructura que era, y la casa se estaba hundiendo. Había bajado unos 2 centímetros en los más de 40 años que mis abuelos habían vivido allí, pero el hundimiento se estaba acelerando a 1 centímetro por año. Esto significaba que en los próximos 3 años la casa necesitaría reparaciones importantes o sería derribada. ¿El nuevo valor de la casa? Solo 60.000 libras. Una cantidad que no se acercaba ni de lejos a lo que ella esperaba obtener. Los compradores se retiraron de inmediato, sin haber pagado ni siquiera un depósito. Ella, que había estado tan confiada, ahora se encontró en una situación precaria. No podía comprar su nueva casa, pero aún tenía que pagar el depósito que había entregado. Mientras tanto, en un intento desesperado de resolver su situación, decidió dejar que Clive se mudara con ella a su casa de alquiler al ayuntamiento. Sin embargo, no se le permitía vivir en ninguna de las casas del ayuntamiento porque había destrozado todas las que le habían asignado en el pasado. Alguien lo denunció, y finalmente la echaron de su casa. Se vio obligada a mudarse a la antigua casa de mi abuela,
porque no podía encontrar alojamiento en ningún otro lugar. Así que ahí estaba ella, atrapada en una casa en ruinas, viviendo con su hijo problemático y su pareja. Pasó allí 2 años, en una situación que parecía cada vez más precaria. Cada vez que la veía, intentaba iniciar una conversación conmigo, pero yo simplemente la ignoraba y me alejaba. Una vez, mientras me alejaba, gritó en medio de una calle concurrida: «Tu madre merecía morir por tener un hijo como tú». Aquella escena fue impactante y, al mismo tiempo, triste. Alguien la denunció a la policía, y recibió una advertencia oficial, además de ser ridiculizada en Facebook. A partir de ese momento, cada vez que la volví a ver, se notaba que se encontraba cada vez más miserable, con una expresión que reflejaba su creciente desesperación. La ironía de la situación no se me escapaba. La mujer que había intentado aprovecharse de la muerte de mi madre y de la herencia ahora enfrentaba las consecuencias de sus propias acciones. Era una especie de justicia poética, aunque dolorosa de observar. Finalmente, vendió la casa por unas 85.000 libras y se mudó con su hija a la gran ciudad. Después de eso, perdí el contacto con ella y sus hijos. Pensé que, de alguna manera, se había hecho justicia. Pero el karma aún no había terminado con ella. Un día, me encontré con una de sus antiguas amigas, y me contó lo que sucedió después de que se fue de nuestra ciudad. Se mudó a la casa de su hija, a quien llamaremos Sue, pero solo tenían una vivienda de 3 habitaciones y, además, 3 hijos. Mi tía y su pareja tuvieron que vivir en la habitación más pequeña de la casa mientras ella buscaba trabajo y un lugar para alquilar. A pesar de tener esas 85.000 libras, se dio cuenta de que no podía permitirse una casa en ninguna parte, ya que el costo de la vida en la gran ciudad era exorbitante. Después de aproximadamente un mes, la pareja de mi tía se escapó, llevándose todo su dinero y dejándola en una situación precaria. Ella se quedó varada en la casa de Sue, sin contribuir con nada, porque todo lo que ganaba se iba al bingo, un juego que parecía consumir más de lo que podía permitirle. La situación se volvió insostenible, y finalmente, Sue y mi tía tuvieron una pelea a gritos. En un momento de furia y desesperación, mi tía le dijo a Sue: «Debería haberte abortado». Aquella fue una frase hiriente que cruzó la línea, y Sue, indignada, la echó de su casa de inmediato. Así que, de nuevo, mi tía se encontraba en una ciudad donde no conocía a nadie, sin dinero, sin hogar, y el último puente que tenía se había convertido en un desastre humeante. Lo último que se supo de ella es que vivía en una caravana en la parte más peligrosa de la ciudad. Las circunstancias eran cada vez más duras, y ya no podía trabajar porque sufría de artritis de inicio temprano, lo que le impedía mover las manos y realizar tareas básicas. Aunque sé que no debería alegrarme de que algo así le suceda a otra persona, me da cierta paz pensar en lo que pasó. Era como si finalmente estuviera recibiendo las consecuencias de sus acciones. Actualización. Hola a todos. Hace aproximadamente un año, les conté que mi tía había robado mi herencia y la de mi hermano, y quería hacer una rápida actualización. Pero también quería responder y corregir algunas cosas. Primero, he intentado localizar las medallas de guerra de mi abuelo, pero como no tengo su número de servicio ni su certificado de defunción, ni siquiera puedo acceder a sus registros. Después de descubrir que mi primo había tomado y vendido las medallas, busqué información en tiendas locales y grupos de Facebook, pero no tuve suerte. Sé que no había ganado ninguna medalla importante, él era mecánico y conductor en el ejército real, así que, afortunadamente, tuvo una guerra bastante tranquila. Por lo tanto, las medallas que habría tenido serían solo las de campaña y servicio, pero aún así, su significado para nuestra familia es invaluable. A medida que reflexiono sobre todo esto, me doy cuenta de que, a pesar de las dificultades, mi madre siempre estuvo ahí para apoyarnos, y eso es lo que realmente importa. Así que, aunque la historia de mi tía es trágica, también me recuerda la importancia de valorar lo que realmente tenemos y de mantenernos firmes frente a la adversidad. Segundo, alguien pidió detalles sobre la firma del testamento, señalando que mi tía no podía haber sido testigo de la firma del documento debido a las leyes que lo impiden. No conozco todos los pormenores de lo que ella y mi abuela hicieron, pero el abogado dejó escapar que mi tía sabía lo que había en el testamento antes de que se redactara. Sin embargo,
no tengo toda la información. Después de aproximadamente un mes, la pareja de mi tía se escapó, llevándose todo su dinero y dejándola en una situación precaria. Ella se quedó varada en la casa de Sue, sin contribuir con nada, porque todo lo que ganaba se iba al bingo, un juego que parecía consumir más de lo que podía permitirle. La situación se volvió insostenible, y finalmente, Sue y mi tía tuvieron una pelea a gritos. En un momento de furia y desesperación, mi tía le dijo a Sue, debería haberte abortado. Aquella fue una frase hiriente que cruzó la línea, y Sue, indignada, la echó de su casa de inmediato. Así que, de nuevo, mi tía se encontraba en una ciudad donde no conocía a nadie, sin dinero, sin hogar, y el último puente que tenía se había convertido en un desastre humeante. Lo último que se supo de ella es que vivía en una caravana en la parte más peligrosa de la ciudad. Las circunstancias eran cada vez más duras, y ya no podía trabajar porque sufría de artritis de inicio temprano, lo que le impedía mover las manos y realizar tareas básicas. Aunque sé que no debería alegrarme de que algo así le suceda a otra persona, me da cierta paz pensar en lo que pasó. Era como si finalmente estuviera recibiendo las consecuencias de sus acciones. Actualización. Hola a todos. Hace aproximadamente un año, les conté que mi tía había robado mi herencia y la de mi hermano, y quería hacer una rápida actualización. Pero también quería responder y corregir algunas cosas. Primero, he intentado localizar las medallas de guerra de mi abuelo, pero como no tengo su número de servicio ni su certificado de defunción, ni siquiera puedo acceder a sus registros. Después de descubrir que mi primo había tomado y vendido las medallas, busqué información en tiendas locales y grupos de Facebook, pero no tuve suerte. Sé que no había ganado ninguna medalla importante, él era mecánico y conductor en el ejército real, así que, afortunadamente, tuvo una guerra bastante tranquila. Por lo tanto, las medallas que habría tenido serían solo las de campaña y servicio, pero aún así, su significado para nuestra familia es invaluable. A medida que reflexiono sobre todo esto, me doy cuenta de que, a pesar de las dificultades, mi madre siempre estuvo ahí para apoyarnos, y eso es lo que realmente importa. Así que, aunque la historia de mi tía es trágica, también me recuerda la importancia de valorar lo que realmente tenemos y de mantenernos firmes frente a la adversidad. Segundo, alguien pidió detalles sobre la firma del testamento, señalando que mi tía no podía haber sido testigo de la firma del documento debido a las leyes que lo impiden. No conozco todos los pormenores de lo que ella y mi abuela hicieron, pero el abogado dejó escapar que mi tía sabía lo que había en el testamento antes de que se redactara. Sin embargo, no tengo toda la información. Dios mío, Clive, el problemático que vendió las medallas de mi abuelo y le hizo perder a mi tía su casa. Este hombre es como un episodio ambulante de un programa de televisión, siempre enredándose en problemas. Después de que mi tía se fue de mi ciudad natal, las cosas empezaron a mejorar, sorprendentemente, para Clive. Alguien, probablemente por lástima, le consiguió un trabajo como obrero, y durante unos meses pareció estar en el camino correcto. Se veía limpio y presentable, y a pesar de todo lo que había pasado, me alegró verlo intentando encarrilar su vida. Pero pronto descubrí que las cosas no eran tan simples. Le dieron una furgoneta de trabajo para que pudiera desplazarse entre diferentes proyectos, lo cual parecía una oportunidad de oro para él. Sin embargo, un día llegó al trabajo con un ojo morado y sin la furgoneta. Le dijo a todos que le habían robado el vehículo, y aunque muchos podrían haberle creído, la verdad fue mucho más escandalosa. Resulta que la policía encontró la furgoneta poco después, y también a un hombre muy confundido que no entendía por qué lo estaban arrestando. Tras un exhaustivo interrogatorio y algunos mensajes de texto incriminatorios, se reveló que Clive le había vendido la furgoneta a ese hombre y se había autoinfligido el ojo morado para aparentar que había sido víctima de un robo. Clive fue arrestado, pero tuvo una suerte increíble. Su jefe, un hombre que conocía bien la historia familiar, decidió no presentar cargos, lo que hizo que Clive saliera con una advertencia. A pesar de esto, fue multado por hacerles perder el tiempo, y pronto se encontró nuevamente sin hogar. Su único salvavidas en ese momento era su hermano menor, a quien llamaremos Colin. Colin, que estaba en las Fuerzas Armadas y tenía un rango considerablemente alto, pasaba la mayor parte del tiempo en misiones,
pero había logrado comprar una bonita casa en nuestra ciudad. Le permitió a Clive vivir allí bajo el acuerdo de que pagaría parte de la hipoteca, lo que parecía un último intento de darle una oportunidad. Pero ya sabes a dónde va esto. Clive dejó de pagar, dejó de cuidar la casa y, en lugar de tratarla con respeto, la convirtió en un refugio para todo tipo de comportamientos irresponsables. Colin, al enterarse de la situación, le pidió amablemente que se fuera, pero Clive, aprovechándose de los derechos de los ocupantes ilegales, encontró la forma de evitar la expulsión. Con Colin en el extranjero, no podía volver para solucionar el asunto en persona, y no tenía a nadie en la zona que pudiera asegurarse de que Clive se marchara y cambiara las cerraduras tras de sí, así que Clive se quedó viviendo en la casa durante 6 meses, causando caos y desorden. La situación llegó a un punto crítico cuando un padre enojado, que había descubierto que Clive había estado enviando mensajes de texto inapropiados y vendiendo marihuana a una niña de 13 años, decidió tomar cartas en el asunto. Este padre entró a la casa y le dio una paliza a Clive, quien rápidamente se dio cuenta de que había cruzado la línea. Después de ese incidente, Clive abandonó la casa y huyó a casa de su madre. Por lo que he oído, Colin ha desmantelado la casa y la está vendiendo para mudarse más cerca de su base militar, dejando atrás toda esa locura. La mayoría de esta información nos llegó a través de la hija de mi tía, que es quien echó a mi tía de su casa. Curiosamente, mi hermano estaba de vacaciones en Turquía y casi por azar, estuvo a punto de hospedarse en la habitación del hotel al lado de Ella, sintiéndose un poco culpable, se disculpó mucho con mi hermano y pensó que sería bueno que supiéramos lo que había estado sucediendo en su vida. Parece que ha encontrado un camino positivo, tiene una buena familia y ya no vive en la casa que compartía con su madre. En general, me alegro por ella, aunque no creo que intente reparar nuestra relación. Me había dicho algunas cosas hirientes en el pasado y nunca se acercó para disculparse. Aún puede que me sienta un poco amargada por eso, pero al menos hay algo de paz en saber que está bien. En cuanto a mi tía, no sé exactamente cómo sentirme. A veces, me gustaría poder sentir compasión por ella, pero es complicado. Espero de corazón que logre mejorar y que encuentre el valor suficiente para echar a Clive, porque mantenerlo a su lado solo le traerá más problemas y sufrimiento. En cierto modo, desearía poder reconstruir una relación con ella. Es el último vínculo que me queda con mi abuelo y mi abuela, así como la única hermana viva de mi madre. Sin embargo, la realidad es que sé que nunca podría confiar en ella. La imagen de su cara y el rencor que albergaba hacia mí y mi familia son difíciles de olvidar. Aquel momento en que decidió elegir el dinero, o lo que ella creía que era dinero, por encima de nosotros me dejó una marca profunda. Esa traición es algo que, sinceramente, no creo que pueda perdonar. A pesar de todo, no quiero ser una persona que le haga más daño. Estoy tratando de encontrar mi propio camino y sanar mis propias heridas. He logrado llegar a un lugar mejor en mi vida, y eso es lo que realmente importa. No quiero quedarme atrapado en el pasado, aunque a veces es difícil evitar esos sentimientos de decepción y desilusión. Al final del día, deseo lo mejor para ella, pero reconozco que eso no significa que tenga que volver a involucrarme en su vida. Mi prioridad ahora es cuidar de mí mismo y seguir adelante.